capítulo 6. Romanos capítulo 6, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. La primera sección de Romanos 6, nada más para que tengamos claro, es del versículo 1 hasta el versículo 14. ¿Sí? No podemos ver una sección tan grande porque está extremadamente grande. Pero vamos a observar ahorita nosotros entonces el versículo 1 y el versículo 2. ¿Va? Nada más para que veamos dónde nos encontramos. Ya exponer las verdades. Comienza en el versículo 16 y 17 del primer capítulo. En este versículo él expone qué es lo que va a realizar en todo lo que sigue. Él dice en el versículo 16 del primer capítulo, dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Sí? ¿Qué es lo que realiza en el resto de los capítulos? Que son 16 capítulos. Es que Pablo va a exponer esta verdad de el evangelio siendo el poder de Dios para salvación. Y entonces va a ir a partir de esto construyendo para todo lo demás. El versículo completo es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y entonces lo que comienza a desarrollar primero, la primera doctrina grande de Romanos, digo porque son muchas doctrinas, pero la primera doctrina que guía todo esto es la doctrina del pecado, o podríamos llamarla nosotros amartología, lo que significa el estudio del pecado del hombre. Entonces, cuando vemos nosotros el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, estos tres capítulos se concentran en el pecado del hombre. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 1 analiza Pablo, por ejemplo, el pecado del hombre para todas las personas que no son judíos, todas las personas que están afuera de este pueblo que recibió la palabra y la ley. ¿Sí? Segunda cosa que realiza, capítulo 2, va y se dirige a los judíos. El pecado dentro de quienes tienen la ley. ¿Sí? Y en el tercer capítulo él realiza la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Romanos capítulo 3, versículo 22, versículo 10, perdón. No hay justo ni aún uno. ¿Sí? Versículo 10. No hay justo ni aún uno. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aún a todos se han perdido, se han hecho inútiles. ¿No? ¿Cuál es la conclusión entonces? La conclusión es que es imposible la salvación de las personas que andan en pecado. Si no es porque, capítulo 3, segunda mitad, comienza la siguiente doctrina. ¿Cuál es la segunda doctrina principal? La doctrina de la justificación por fe. Y entonces comienza a decir en el versículo 22, ahora sí, chequen el versículo 22 del capítulo 3. Capítulo 3, versículo 22. Dice el versículo, de menos segundos, 22, dije, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Y noten, está haciendo referencia a la parte del pecado. No hay distinción, versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En otras palabras, para construir en su doctrina de la salvación, él está diciendo, primero tengo que construir la doctrina del pecado, la enseñanza de qué significa tener nada que ver con sus obras, las obras de cada persona. ¿Sí? Y entonces, capítulo 3, segunda mitad, capítulo 4, capítulo 5, abordan esta idea de la justificación por fe. ¿Sí? Y si se acuerdan, los últimos versículos del capítulo 5 estaban haciendo referencia entonces a esta unión que tienen los creyentes a Jesucristo. El punto del capítulo 5, al ejemplificar con Adán y Jesucristo, es que nosotros a fuerzas nos encontramos unidos a uno. Podemos encontrarnos unidos a Adán por nuestro nacimiento, unidos al pecado, o podemos encontrarnos unidos a Cristo
por la fe, por el creer. Y al creer nosotros en Jesucristo, están perteneciendo nosotros a gente salva. Y entonces dice capítulo 5, versículo 19. Chequen el versículo 19. Porque así como por la obediencia de un hombre, capítulo 5, versículo 19. Hay una silla aquí. Ok. Pues sí, mejor. Sí. Bueno, no se preocupen, no les espero, no pasa nada. Capítulo 5, versículo 19, dice así. Dice, porque así como por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, perdón, la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es esto? Es la justificación. Lo que sucede en la justificación es que se imputan, se colocan las acciones de alguien más a los creyentes. Entonces, las acciones que nosotros no realizamos, pero que sí realizó Jesucristo en obediencia, van y se pegan a nosotros y son colocadas como nuestra vestimenta, de modo que somos vistos como justos. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos es la segunda doctrina. Primera doctrina, doctrina del pecado, amartología. Segunda doctrina, doctrina de la justificación por fe. ¿Sí? Entonces, si notan, ahí acabo de decirles dos secciones grandes del libro de Romanos. ¿Cuál es la primera sección? Del primer capítulo, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Segunda sección, del capítulo 3, versículo 21, ¿saben qué lo voy a repetir? Porque creo que lo dije muy rápido. Del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Segunda sección, del capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21. ¿Sí? Y aquí estamos comenzando el día de hoy la siguiente gran sección del libro de Romanos. Y es una sección que comprende desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8. Ahí ya es sin darles versículos. Es todo el capítulo 6, todo el capítulo 7, todo el capítulo 8. ¿Sí? Donde la principal doctrina que enlaza todo esto, la doctrina que mueve todos los conocimientos que vienen en estos 3 capítulos, es la doctrina de la santificación. En otras palabras, lo que está sucediendo ahora es que después de que Pablo declara, ya son salvos y son justos delante de Dios, Pablo va a responder la pregunta, ¿y ahora qué? Va a responder la pregunta, ok, yo ya fui salvado en el pasado, pero ¿qué significa eso para mí presente? Entonces, si ya son creyentes, ¿qué significa eso? Esa salvación, ese poder del Evangelio el día de hoy. ¿Sí? Y se acuerdan el versículo 16 del primer capítulo que les dije ahorita, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Cómo es que actúa ese poder el día de hoy en cada uno de nosotros? ¿Sí? ¿Qué tiene que decir el Evangelio acerca de mi vida presente? Y entonces lo que va a desarrollar en este capítulo 6, es que va a desarrollar una unión extremadamente grande, una unión en la cual es inseparable la justificación y la santificación. Y esa es la idea de este capítulo. Capítulo 6, 1, la justificación de la mano. No puede existir una sin que exista la otra. ¿Sí? No puede haber alguien que es justo delante de Dios, pero no está obrando para ser santo. ¿Sí? No puede haber alguien que está obrando para ser santo, pero no es justo delante de Dios. Ambas tienen que ir de forma unida grandemente. ¿Sí? Entonces, si nosotros ya colocamos aquí qué es lo que sucede, es que el poder del Evangelio
está obrando en la justificación para remover la culpa, para perdonar los pecados. Pero el poder del Evangelio está obrando en la santificación para quitar el poder del pecado. Quita la culpa, quita el poder. En uno está entonces logrando el perdón de los pecados, en otro está obrando la justicia de Dios en su vida. En uno lo hace verse justo, en otro lo hace justo en el centro del ser. Para hacerlo más sencillo, les voy a decir cómo es que viene eso dentro del Catecismo Mayor de Westminster. O sea, el Catecismo Mayor dice acerca de qué difieren, o sea, cuál es la diferencia entre justificación y santificación. Y él responde, la santificación está inseparablemente unida con la justificación. Sin embargo, difieren, o sea, tienen diferencias. Están unidas, no se separan. La primera cosa. Sin embargo, difieren en que en la justificación Dios imputa la justicia de Cristo. Dios coloca la justicia de Cristo. Sin embargo, en la santificación, su Espíritu infunde gracia y capacita para el ejercicio. En uno el pecado es perdonado, en otro el pecado es subyugado. ¿Sí? Entonces tenemos aquí esta idea. En uno el pecado se perdona, ya no se culpa a nadie de pecado. En el otro el pecado se derriba en la vida de la persona. Hola, hola. Va. Estamos en Romanos capítulo 6, versículo 1. Y ahora sí, entonces vamos a comenzar. ¿Qué resumiría este capítulo entonces? Y si nos vamos a Romanos capítulo 6, versículo 22, vamos a ver el resumen de este capítulo. Vamos a ver el resumen de esta idea de justificación y santificación. ¿Ok? Capítulo 6, versículo 22. Dice así. Dice, pero ahora, eso es, ahora que ya han sido justificados, dice el versículo, pero ahora, versículo 6, 22, habiendo sido libertados del pecado, esa es la justificación, y hechos siervos de Dios, todo eso viene dentro de la justificación, tienen por su fruto la santificación, y como resultado, la vida eterna. ¿Sí? Noten, dan el les voy a ser bien honesto. Todo Romanos es una carta muy, muy compleja. En ocasiones incluso parece repetitiva. A mí me gusta mucho un tipo de predicación que lo que hace es que coloca frases que son muy, muy parecidas para mostrar sus diferencias. Entonces, por ejemplo, dice una frase, digamos, continuaremos en pecado. Segunda frase, viviremos en pecado. Tercera frase, apoyaremos el pecado. No estoy seguro qué decirles ahorita, ¿no? Pero tres frases que tienen la misma estructura, pero cambian en una frase para poder conseguir significados distintos. A mí me gusta mucho eso, porque trae mucha complejidad en muy poco. Y este ejemplo que les di trae esa complejidad. O sea, tienen diferentes énfasis cada parte. Sin embargo, nos requieren un poco de tiempo para observar esas diferencias. Requieren reflexión para poder observar esas diferencias. Son juegos de palabras que minimizan, pero que están haciendo cosas exactas. Y Pablo hace mucho eso. A mí me encanta la carta de los Romanos porque frase tras frase, él va agarrando significados nuevos a través de cosas que son muy similares, pero que van cambiando y agregando una cosa, otra. La razón por la cual les digo eso es porque esto requiere mucha paciencia.
si somos bien honestos, la carta a los romanos requiere mucha paciencia. Y nosotros vivimos ahorita en una cultura que no tiene paciencia, que quiere las respuestas de forma rápida y concisa y corta, ¿sí? Y entonces les quiero pedir a los que se encuentran aquí ahorita, a los que se encuentran acá también, paciencia. Les quiero pedir paciencia, ¿sí? Porque sí va a tomar tiempo, pero si nos damos cuenta nosotros de qué es lo que está pasando aquí, es algo extremadamente hermoso, ¿sí? Si les soy bien honesto, ahorita llevamos alrededor de 60 sesiones, entonces llevamos alrededor de, digo, no las he encontrado exactas, pero creo que sí son 60. O sea, llevamos un poquito más de un año con los que han estado desde el inicio, en 5 capítulos. La siguiente parte, que es el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8, son el centro de la carta. Y yo estoy calculándole que nos va a tomar alrededor de 50 sesiones. O sea, duplicarlo. Entonces, sí voy a pedir paciencia, pero les digo, ayuda muchísimo. Hay un predicador estadounidense que dice él acerca de esta parte de la paciencia. Los estadounidenses, porque él es de allá, somos pragmáticos al máximo, queremos resultados y los queremos ayer, los queremos simplemente y los queremos sin demasiada reflexión y sin demasiado dolor. Y eso no quiero que sea algo real para cada uno de nosotros. La idea de esta Hola, una disculpa, a ver si ya continuó. No estoy seguro dónde se perdió, pero él estaba diciendo que vamos a continuar ahora sí con los versículos 1 y 2. Ya que les di esta idea, vamos a observar relación, justificación y santificación, cómo son inseparables. Lo que les estaba comentando es que lo que quiere hacer Pablo es evitarnos el error de malinterpretar su palabra, malinterpretar lo que él ha dicho, en este caso, ¿sí? Porque eso sucedía de forma constante. Entonces tenemos que, a través de estos dos versículos, el día de hoy, no olvidar la necesidad de la santificación, que es el caso de Pablo. Pablo está diciendo, hay una necesidad de santificación y nunca la tenemos que dejar pasar, ¿sí? Por eso el título del tema, que es justo lo que voy a decir, de hecho, aquí está, es ¿continuaremos en pecado? ¿Continuaremos en pecado? Es la pregunta central dentro de estos dos versículos. Y es una pregunta retórica. Pablo no está diciendo de forma real, ¿continuaremos en pecado? No. Él está diciendo esto como una idea de no podemos continuar nosotros en pecado. Tenemos que ver nosotros la necesidad de la santificación. Porque lo que sucede con ellos es que las personas a las que le hablan son gente que distorsiona la doctrina de la gracia de Dios. Y al distorsionar esa doctrina, están tirando por completo cómo dirigen sus vidas. Esa doctrina es tan esencial, la doctrina de la gracia, la doctrina de la justificación, son tan esenciales que guían la vida de las personas. Y entonces, lo que puede suceder es que podemos utilizar la gracia para vivir en pecado. Podemos utilizar la gracia de Dios como algo que nos permita a nosotros andar con una vida libre en pecado, ¿sí? Y eso es algo absurdo, es algo que no tiene sentido y es algo que es abominable, además de eso, ¿sí? Es absurdo, es abominable, es algo que es imposible
para un creyente, ¿sí? Y por tanto nosotros debemos usar más bien la gracia como motivo para nuestra santificación. Entonces, lo que quiero ver el día de hoy son tres razones por las cuales es imposible usar la gracia para pecar. Entonces, recordar la necesidad de la gracia al ver tres razones por las cuales la gracia no sirve para pecar. Y estas tres razones son las siguientes. Primera razón, es algo que es absurdo, es algo que no tiene sentido, es algo que funciona si tú tienes una forma de argumentar en tu mente que es inútil, que no forma bien las bases y no piensa bien, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Segunda cosa, es abominable. Segunda razón, es abominable utilizar la gracia para pecar. ¿Por qué? Porque es abusar del evangelio, es abusar de Dios, es estar haciendo a Dios ministro de pecado. ¿Sí? Y tercera razón, porque es imposible. Porque un cristiano verdadero, de acuerdo a lo que retrata la palabra de Dios, un cristiano verdadero se encuentra muerto al pecado. ¿Sí? Un cristiano verdadero tiene una regeneración en su ser, es una nueva criatura, en otras palabras, de modo que ya no vive para el pecado. ¿Sí? Esas son las tres razones. Vamos a comenzar con la primera, ¿va? Primera razón, es absurdo. Chequen lo que dice el versículo 1. Versículo 1. ¿Dónde está el razonamiento absurdo contra el que está yendo Pablo? Y que sin embargo es tan común. Versículo 1. ¿Qué diremos entonces? Pregunta Pablo. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Ok. Quiero que noten primeramente de dónde surge esta pregunta para Pablo. ¿Sí? Si recordamos lo que vimos la sesión pasada, les estaba comentando lo que dice la sesión pasada y más específicamente, si pueden, busquen el versículo 20 del capítulo 5. Hace referencia a cómo es que la ley se instauró, la ley fue colocada por Dios para que aumentara el pecado en el mundo. ¿Para qué? Para que aumentara también la gracia. Entonces estaba comentando la vez pasada que al aumentar el pecado en esta nación, en Israel, ese pecado los llevó a ellos a asesinar al Hijo de Dios. En otras palabras, el pecado hizo que sucediera la acción de gracia más enorme que existe en toda la tierra. ¿Cuál es esa? La muerte del Hijo de Dios de forma voluntaria, ¿no? Y vemos entonces que eso finalmente estaba en las manos de Dios. Y entonces nos dice Hechos capítulo 4, porque ciertamente se juntaron en tu ciudad, Jerusalén, tanto Herodes como Poncio Pilato, como los gentiles, como los judíos, para ir en contra del Hijo del Hombre, dice el versículo, para hacer todo cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. O sea, Dios estaba en control de este pecado tan grande, no se le escapó de las manos, ¿sí? Eso es lo que les dije la vez pasada. Ahora, chequen el versículo 20. Entonces, ¿cómo lo ilustra el versículo 20? El versículo 20, la sección final, dice, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y entonces, ¿de dónde surge el argumento del versículo 1 del capítulo 6? Surge de que cuando una persona escucha a Pablo decir, el pecado hizo que abundara la gracia, él puede pensar lógicamente, decir, entonces, hay que pecar para que haya más gracia. Él puede tener esta lógica que podría funcionar de la siguiente forma, la lógica. Si queremos más gracia, debemos cometer más pecado. ¿Sí? Es la lógica que puede surgir. Ahora, obviamente, quizás no va a suceder de esta forma específica, pero quiero que noten que sí sucede de formas similares a lo que está diciéndonos aquí. ¿Sí? Han sucedido personas que literal es exactamente esto. Había un ruso llamado Rasputin, que literalmente para él sí surgió de esta forma. Entonces, él observando la doctrina de Pablo, él dijo, ok, entonces aquel que ama más es aquel que se le perdona más, como dice Lucas. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer pecadora que ella está yendo con
con Jesucristo, pero como era tan grandemente pecadora, dice Jesucristo de ella, porque le fue perdonado más, por eso está amando más. Entonces Rasputín agarraba eso y decía, ok, entonces yo tengo que pecar más para que la gracia se manifieste más en mí. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. ¿Sí? Pero hay otras formas en las cuales también aparece. Y quiero que notemos algunas, porque literalmente surge todo a lo largo de la historia de Pablo. Entonces, si pensamos nosotros en Pablo el apóstol, podemos ver que él era constantemente criticado por sus doctrinas. ¿Sí? Había gente que pensaba de Pablo, por ejemplo, Pablo, predicas demasiado de la gracia, estás haciendo que la gente elimine la ley. Estás diciéndole a la gente, no actúen bien. Y entonces había gente que era judaizante, que decía, viendo a las personas que seguían a Pablo, algunos cuales estaban yéndose por los pecados, decían, no, tenemos que regresar a la ley. ¿Cuáles eran esas personas? Personas legalistas. Entonces los judaizantes, trayendo de nuevo la ley, decían, hay que hacer solamente lo que viene en la ley. Legalismo. ¿Ok? Ese es un error. Siguiente error. Gente que seguía a Pablo, veía las doctrinas de Pablo y decía, ok, está enormemente la gracia. Entonces puedo vivir la vida como yo quiera y si ya recibí a Jesucristo. Y entonces esta gente era liberal. Era gente que andaba sin querer obedecer nada, andando ellos como libres de todo tipo de mandamiento arriba de ellos. Liberalismo. Entonces, legalismo, liberalismo. Legalismo, quiero la ley. Liberalismo, quiero actuar de acuerdo a lo que yo quiero, eliminando toda la ley. Tercera cosa, se le veía a Pablo entonces como antinomianismo, como antiley, como quita la ley. Entonces había gente que de la misma forma, entonces, liberal decía, quitemos la ley, antinomianismo. ¿Cuáles son los que está hablando en este caso? Porque eso nos ayuda a observar cuál es el error. ¿A quién está hablando en este caso? Le está hablando, chequen el versículo 1, le está hablando a creyentes que están queriendo abandonar toda ley, a gente liberal. ¿Sí? Dice el versículo 1, ¿qué diremos? Diremos, ¿qué es? Diremos es, ¿qué diré yo, Pablo, junto con todos ustedes? ¿Qué diremos nosotros? ¿Continuaremos nosotros en pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, está diciéndole a los creyentes en la iglesia, yo soy creyente, ustedes son creyentes, ¿qué diremos a la gracia de Dios? ¿Qué haremos nosotros? Pueden responder ustedes de forma liberal, como creyentes. Eso lo aumenta muchísimo. Porque entonces les estoy diciendo que no es gente que está fuera de la iglesia la que está sufriendo de este pecado. Es gente que se encuentra dentro de la iglesia, la cual va y agarra la doctrina de Pablo y la cambia. Y dice, esta doctrina es para que yo ande como yo quiero. El corazón entonces de las personas que se llaman a sí mismos creyentes distorsiona la doctrina. Y es algo que es absurdo porque no tiene una base. ¿Cómo aparece el día de hoy entonces este problema? El día de hoy usualmente no aparecen las líneas que vienen aquí. El día de hoy aparecen líneas todavía más bajas, todavía más inútiles en razonamiento. Porque aquí en este todavía tiene un poco de sentido su lógica. O sea, la lógica de aquí, la voy a repetir nada más para que la tengan, es el pecado abundó y abundó la gracia. Pequemos para que abunde la gracia. Es la lógica. No tiene sentido, pero es una lógica. La lógica que existe en el día de hoy, les digo, es todavía más pequeña, porque no se basa en lo que viene aquí. Entonces, la lógica que tenemos nosotros ahora es simplemente, nosotros no vamos a ser nunca condenados, andemos en pecado. Les voy a decir por qué son diferentes estas dos. La primera, en cierta forma, se justifica para exaltar a Dios. La segunda, no piensa ni siquiera en Dios. En la primera se dice, el pecado abunda, entonces abunda la gracia de Dios. Es como si le hiciéramos un favor a Dios porque le permitimos a Él estar mostrando más gracia. ¿Sí? Es como si dijera, entonces yo
voy a actuar de esta forma para que Dios se alce más. Que les digo, es algo malo, es algo muy malo, pero tiene más lógica. Y la que tenemos ahorita no aborda a Dios. Dice simplemente, yo no voy a ser condenado. Hombre, me centro en mí. Por tanto, yo puedo pecar libremente. Porque ya recibí a Jesucristo, no voy a ser condenado. Ahí no se basa en nada. Y sin embargo, esa es la forma en la que muchos de nosotros aquí presentes vivimos el día de hoy. Y actuamos. Y cuando nosotros estamos pecando, usualmente vamos de esta forma. Es algo ligero porque yo no voy a ser condenado por mis acciones. Entonces les digo, es algo grave. ¿Qué tira este argumento? Para terminar el punto. ¿Qué tira el argumento? ¿Qué hace que sea absurdo este argumento? Y lo que hace que sea absurdo, chequen otra vez el versículo, nada más para que tengamos la lógica otra vez. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Lo que lo hace absurdo es la forma en la que habla la forma en la que habla acerca de la gracia que abundó. Entonces, cuando habla acerca de esta gracia, dice, esta gracia sobreabundó por el pecado. Nos habla de una gracia que sucedió anterior a la salvación. ¿Sí? Y entonces esta gracia que sucede anterior a la salvación de la persona, tú tienes que conseguir un propósito. Y ese propósito es el eliminar el pecado. Entonces, cuando dice continuaremos en pecado para que la gracia abunde, lo que carece de sentido es que ese pecado es cortado en el momento en el cual la gracia abundó. Se rompe por completo. El sentido de la gracia de Dios era eliminar el pecado de la persona. Entonces, no tiene sentido porque está continuando con su mayor problema. Entonces, un comentarista lo ilustra de la siguiente forma. Un comentarista dice de esto, es como, creo que no voy a encontrar aquí la cita, pero es como si un enfermo, después de que recibe la medicina, quiere volver él a su enfermedad. Eso no hace a la medicina más efectiva. Eso hace que la medicina no tuviera un propósito en un inicio. ¿Sí? Esa es la forma en la cual carece esta parte lógica. Porque el sentido de la medicina, lo repito, era eliminar la enfermedad. No era continuar funcionando para esta enfermedad. ¿Sí? Segundo punto. Vemos entonces ahí, hay un nivel de absurdo en lo que es el argumento de las personas. Pero no solamente es absurdo, es algo que es abominable también. Entonces, segundo punto, es algo que es abominable. Y entonces la respuesta de Pablo cuando él dice esta pregunta es una respuesta de un inmediato rechazo a la doctrina que están enseñando ellos. Chequen la forma en la que funciona. Porque en el versículo 1 no está colocando una pregunta que quiera que respondan, ni que tenga que responder él. Le está colocando una pregunta retórica. ¿Sí? Si recordamos, una pregunta retórica es una pregunta que tiene la respuesta en sí misma, que no está hecha para ser contestada. Entonces, la pregunta que decía, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Esa pregunta no tiene que tener una respuesta para que sea obvia qué significa. Sin embargo, él va y dice, de ningún modo. O, si checan ustedes, por ejemplo, la Reina Valera dice, en ninguna manera. O la NTV, de unos segundos, así no me acuerdo qué decía. Es que también me gustó esa expresión, pero la anoté. Quizá. Por supuesto que no, dice la NTV. ¿Sí notan? Todas esas son formas diferentes de renderizar una sola palabra. Esta sola palabra que lo que está intentando realizar es decir un absoluto nunca. Y esta palabra Pablo la utiliza de forma constante para decir eso. Para decir que nunca sea así. Que no les pase por la cabeza nunca este pensamiento. Eso es lo que significa esta palabra. Nunca piensen esto como algo real. Él está diciéndoles. ¿Por qué? Porque esta reacción tan grande que tiene Pablo
Es así porque es algo que es inconcebible en verdad para Pablo. ¿Sí? Pablo utiliza estas palabras cuando habla acerca, ejemplo, de la justicia de Dios en el capítulo 3. Y entonces cuando ve la justicia de Dios y dice, entonces ¿es Dios injusto? De ninguna manera. No puede ser así porque Dios en su misma forma, Él es justo. Esa es la misma idea. De ninguna manera. Nunca lo piensen así. La razón es por cual lo piensa así Pablo es porque es algo que es blasfemo, es algo que es abominable, es algo que está abusando de Dios. Y eso es lo que hace que Pablo diga, nunca lo piensen así, nunca piensen que vamos a andar en pecado para que la gracia abunde. ¿Sí? Entonces ahí nada más me gustaría transmitirles esa idea. Cuando la gente que tiene un corazón endurecido, que tiene la tendencia de cambiar las cosas, distorsionar las cosas, realiza esto, están atentando contra el mismo Dios. Les voy a dar un ejemplo. Si nos vamos nosotros a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, podemos ver cómo piensa Pablo acerca de malos maestros. Vamos a checar ese y vamos a checar Gálatas capítulo 1, para que lo tengan, si gustan buscarlo de una vez. En 2 Timoteo 4:2, Pablo está hablando acerca de un tiempo, que es el tiempo presente, en el cual van a existir maestros que van a estar engañando a la gente y van a estar enseñando doctrinas de demonios, dice el capítulo 4, versículo 1. Y el versículo 2 dice, van a ser engañadas las personas, versículo 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Le está diciendo, las personas llegan a estas conclusiones porque su conciencia se encuentra tan apagada, tan entenebrecida, se encuentra cauterizada que no sirve para nada. ¿Sí? Su conciencia no sirve. Están hablando de una forma que es odiable. O Gálatas capítulo 1, que es más rudo en la forma en la que habla. Y él dice en Gálatas capítulo 1, haciendo referencia a gente que estaba distorsionando el evangelio de Cristo, dice ellos, tienen que ser vistos como malditos. Y eso no solamente es, véanlos ustedes como malditos, sino son malditos de parte de Dios. ¿Sí? Dios los observa y Dios dice, ellos se encuentran con una maldición del mismo Dios. Ahora, eso es a que me refiero a Dios mismo es quien los está dejando, que los está condenando, podríamos decir nosotros. ¿Sí? Chequen el versículo 8. Pero si aún nosotros, o un ángel, ¿saben qué? Perdón, versículo 7, nada más quiero que vean el final para que noten la parte de distorsionar. Dice el versículo 7. Hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora sí, versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. ¿Quién es anatema? Es una maldición, exactamente. ¿Y quién está recibiendo esto? La persona que está anunciando el evangelio. Digo, porque ahí sintácticamente podría pensar alguno de ustedes, ok, hace referencia al evangelio. El evangelio es maldito. El otro evangelio. Pero no, dice el versículo, si alguno anuncia esto, que él sea anatema. Y lo vuelve a destacar. Siguiente versículo. Como hemos dicho antes, también repito ahora. Si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, que sea anatema. Si notamos, Dios no toma a la ligera la percepción que tenemos nosotros de su palabra. ¿Sí? No, dale. Ah, perfecto. ¿Qué? Ajá, sí. Exactamente. Sí, ya está más claro. En la NBI está diciendo, por si no se escucha aquí,
que dice que caiga bajo maldición. Ok, es que luego nos escuchan, por eso es que lo digo por si acaso. Pero sí, les voy a dar otro versículo más, este no lo busquen. Proverbios capítulo 26, versículo 9. Dice, como espina que se clava en la mano de un borracho, así es el proverbio en boca de los necios. Como espina que se clava en la mano de un borracho. Un borracho no sabe cómo anda. Ese borracho comete errores. Ese borracho va y se clava a sí mismo algo, una espina. Así es también el proverbio, la sabiduría que se coloca en la boca de los que son necios. Ellos lo utilizan sin conocimiento y ahorita que lo estaba diciendo eso, me recordó segunda de Pedro 4. Si pueden ahí, si vayan. Segunda de Pedro 4. Segunda de Pedro después de Hebreos y Santiago y antes de Primera de Juan. Una disculpa, debió de ser Primera de Pedro 4. Aquí sí, sí. Deme un segundo. Creo que sí me equivoqué. Ah, no, perdón. Sí, era segunda de Pedro, era segunda de Pedro 3. Es donde me equivoqué nada más del número de capítulos que tenía. Segunda de Pedro 3. Dice en el versículo, chequen el versículo 16. 15 y 16. Dice el versículo 15. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación. Eso, por ahorita, dejémoslo a un lado. Dice, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Está diciendo Pablo, escribió sabiduría. ¿Ok? Ahora sí, versículo 16. Asimismo, en todas sus cartas, las cartas de Pablo, habla en ellas de esto, de la salvación, en las cuales hay algunas cosas que son difíciles de entender. Hay algunas cosas que son difíciles de comprender, que los ignorantes y los inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras. Ahora chequen el final. Para su propia perdición. La distorsión que tienen amerita la perdición que reciben. ¿Sí? Entonces tenemos que checar nosotros muy grandemente que tengamos un entendimiento apropiado de lo que nos dice Pablo en este caso. Por eso Pablo dice entonces, no dejen que esto pase en sus mentes. En otras palabras, esto es algo que es absurdo, es algo que es abominable. Y tercero, aquí les va la explicación de por qué es tanto absurdo como abominable aún más, porque es imposible. Entonces, tercera razón por la cual tiene que ser rechazado este uso de la gracia para pecar, es porque es imposible utilizar la gracia para pecar. Entonces, si checamos nosotros ahora sí, ¿por qué es imposible? Eso viene en el resto del versículo 2. Chequen el versículo 2 de Romanos 6. Romanos 6, versículo 2, dice, entonces, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿cuál es el argumento aquí de Pablo en esta pregunta? Es imposible. ¿Por qué? Porque porque ha sucedido una ocasión dentro de la vida de los cristianos, nosotros, que se conoce como morir al pecado. Entonces, si ha sucedido este evento de morir al pecado dentro de quienes son cristianos, dice Pablo, es imposible que nosotros vivamos en el pecado. Entonces, para eso nada más hay que terminar explicando qué significa esto de morir al pecado. Y esto es algo bien grande, porque podríamos pensar nosotros, con este y con otro versículo de Primera de Juan, que lo que está haciendo referencia a Pablo es que todos los que son cristianos no pecan, no pueden pecar, que hay una imposibilidad de pecar para las personas y que somos perfectos. ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado. Podemos caer en ese error de simplemente leerlo de forma ligera
y establecer que es perfeccionismo. Todos son perfectos si no, no son cristianos. O podemos caer en un error contrario, un error de decir, bueno, yo soy cristiano y yo peco. Todavía sucede. Y utilizar lo que yo conozco de mi experiencia para leer dentro de las escrituras. Y eso también sería un error. Mejor dejemos que la escritura se interprete sola. Y entonces pensemos, ¿qué significa esto de morir al pecado? De acuerdo a lo que viene dentro de este capítulo. Y lo que vemos aquí es que el capítulo mismo nos apunta que no es perfeccionismo, al menos por 3 razones. Les voy a decir estas 3 razones. Primera razón, porque tenemos que ver nosotros de qué está, cuál es la acción de la cual está hablando. Chequen la acción. Dice, primera razón, chequen la acción. Dice, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Está hablando de vivir en el pecado como aquello que es imposible para los cristianos. ¿Sí? No está diciendo de forma directa pecar, está diciendo vivir en el pecado. Entonces, una primera pista que nos apunta a qué hace referencia es que está hablándonos de algo que es una vida completa, una vida completa dedicada al pecado. ¿Cómo viviremos nosotros en el pecado? ¿Sí? Primera razón. Nos está mostrando entonces un verbo que hasta este momento no nos habla de algo pleno en la vida de la persona. ¿Sí? Por tanto, el cristiano no vive de forma plena en el pecado. Eso es seguro, hasta ahorita. ¿Sí? Segunda razón. Chequen segunda razón, que nos apunta a que no es perfeccionismo. Chequen cómo habla, cómo continúa hablando Pablo acerca de este actuar de un cristiano. En el versículo 6, por ejemplo. Chequen el versículo 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿A fin de qué? De que ya no seamos esclavos al pecado. Versículo 6 dice, ya no seamos esclavos al pecado. Versículo 14. Versículo 14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice el versículo 14? No tiene dominio sobre ustedes. Esto nos apunta, al menos, que cuando se referencia a vivir en el pecado, hace referencia también a un dominio que tiene el pecado sobre la persona. Entonces, primera razón, cuando es vivir en el pecado es una plenitud de la vida. Todo se dedica al pecado. Segunda cosa que nos dice, el vivir en pecado es vivir como esclavos que se sostienen al dominio del pecado. ¿Sí? Entonces nos apunta un poquito más a qué viene esto. Y la tercera, que es la más clara. Chequen lo que dice el versículo 11. Chequen lo que dice el versículo 11, el 12 y el 13. Versículo 11. ¿Cuál es la acción que tiene que realizar un cristiano? Aquí quiero que noten esa parte. Dice, versículo 11. Así también ustedes, esos creyentes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Versículo 13. No presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Voy a explicar lo que acabo de decirles ahorita, porque sé que puede estar un poquito confuso. Las primeras 2 cosas que les dije son características de una vida en pecado. Una vida en pecado, una vida vivos al pecado. La primera característica es que todo se dedica al pecado. La segunda característica es que están bajo el dominio del pecado. ¿Sí? Pero estos últimos versículos que les leí, versículo 11, versículo 12, versículo 13, hablan acerca de una vida cristiana. Y dice, en la vida cristiana, la persona tiene que decidir, versículo 11, considerar muerto a sí mismo para el pecado. Tiene que decidir, versículo 12, hacer que no reine el pecado en su cuerpo. Tiene que decidir, versículo 13, no presentar sus miembros como de su cuerpo al pecado, como instrumento. O sea, cuando está hablándonos Pablo aquí, está diciendo,
El cristiano normal, el cristiano real, más bien, vive de una forma en la cual él decide ir en contra del pecado. Por tanto, no puede ser perfecto. No puede ser perfecto porque tiene que estar decidiendo de forma constante ir en contra del pecado. Y Pablo les está exhortando, no presenten sus cuerpos como instrumentos de iniquidad. Entonces, si ya definimos nosotros, entonces, ¿qué significa estar muertos al pecado? Con esas tres cosas, estar muertos al pecado significa que nuestra vida completa ya no se dedica al pecado. Significa, estar muertos al pecado, que el pecado ya no reina sobre nosotros. Significa que el pecado es luchado por el cristiano. Hay una lucha, una batalla que es constante del cristiano. Cuando alguien entonces está muerto al pecado, esa persona ya realiza obras justas, esa persona ya no se encuentra como dominado por el pecado y esa persona lucha contra el pecado. Eso es lo que significa estar muertos al pecado. ¿Sí? Dejo que los versículos vayan y digan el significado. Y entonces, la conclusión para cristianos es que nosotros ya fuimos, a través de esto, completamente perdonados, que somos vistos completamente como justos a través de la fe y que estamos el día de hoy, después de esta muerte al pecado, estamos siendo liberados de la esclavitud al pecado. Y terminamos con un versículo en Filipenses capítulo 3, versículo 12 va, que hace referencia a esto. Les digo entonces, ¿cuál es la conclusión? Una persona no puede dedicar la gracia de Dios al pecado. ¿Por qué? Hasta ahorita les he dicho, porque es absurdo, porque no tiene sentido entonces colocar la gracia como instrumento para el pecado. Segundo, porque es blasfemo o abominable, que les dije yo, porque sería abusar de Dios. Y tercero, porque es imposible, porque el cristiano ha tenido una transformación que se conoce como muerte al pecado, en la cual él ya no es esclavo del pecado, en la cual él ya no vive entonces para pecar, en la cual él ya terminó, él ya lucha de forma constante en contra del pecado, que es lo que significa estar muertos al pecado. Por tanto, es imposible. Y la forma entonces lo que tenemos que pensar nosotros no es perfeccionismo, sino es lo que dice Filipenses 3:12. Es Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Esa es la acción de un cristiano. Yo digo, no soy perfecto, todavía peco, hay ocasiones en las cuales caigo, pero estoy dejando eso atrás y estoy impulsándome para alcanzar lo que se encuentra delante, para lo que yo también fui alcanzado por Cristo, para esta vida de santidad, para esta vida eterna, para esta vida de gloria. ¿Sí? Entonces les digo una oración final. Porque nosotros morimos, entonces, con Cristo. Eso lo vamos a ver la próxima sesión. Porque nosotros morimos, estamos libres ahora de la culpa, estamos libres del poder del pecado, estamos libres de que esto nos defina nuestra identidad. Y estamos ciertamente siendo santificados, aun cuando no somos perfectos el día de hoy. Vamos a terminar orando. Armando, amigo, ¿crees que puedes sentar de aquí y dirigirnos, por favor? Paz. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias primeramente por este día de vida que tú nos has regalado. Gracias porque, pues una vez más, tu gracia nos has permitido poder estudiar tu palabra.
tener acceso a ella, y te damos gracias por esa inmensa bendición. Y pues con lo que hemos estudiado en el día de hoy, nos queda claro que no podemos nosotros guardar o en algún momento llegar a pensar que nuestro pecado contribuye a que tú seas exaltado. En un sentido, sabemos que cuando nosotros aceptamos a tu Hijo Jesús, el propósito que tiene tu Espíritu para nosotros es la santificación. Queremos mirar hacia ella, queremos crecer en santidad delante de tus ojos, que en nosotros no exista esa excusa, ese argumento. Ayúdanos, por favor, a borrar cualquier pensamiento de esa clase, creyendo que así tú vas a ser honrado, alabado, exaltado. Te pedimos, por favor, que nosotros esté el entendimiento pleno de lo grave que es el pecado, del costo y las consecuencias que tiene el continuar en pecado. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos siga llenando de fuerzas, de sabiduría, de convicción para seguir luchando cada día contra nuestro pecado. Sabemos que en ti tenemos victoria y te pedimos que tú nos ayudes a entender esta doctrina, que nos permitas guardarla en todo momento para que si en algún momento nosotros nos llegamos a encontrar con alguna persona que tuerza tu evangelio, que tenga un mal entendimiento, una mala intención, nosotros podamos entender esa verdad y saber que no es así, y que nos ayudes, por favor, a aclarar estas dudas que pueden salir a las demás personas. Te pedimos que tú sigas bendiciendo estos estudios, por favor, tú sigas bendiciendo la vida de Jaso, que siga siendo un instrumento que sea de bendición para nosotros. Te pedimos por el resto del día que tú nos bendigas y que nos lleves conmigo. En Cristo Jesús oramos, nuestro Señor y Salvador. Amén.